¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué conocemos con precisión macabra cómo fallecieron Pedro, Pablo, Santiago y hasta Judas? Pero sobre María Magdalena solo existe un vacío absoluto. Pedro fue crucificado boca abajo en Roma según documentos históricos precisos. Pablo tuvo su final en la Vía Ostiense, las crónicas registran hasta el nombre del verdugo, Santiago el Mayor y su martirio bajo el reinado de Herodes Agripa. Todos los detalles históricos se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Juan el Evangelista vivió hasta edad avanzada en Éfeso. Existen cartas que documentan sus últimos años. Incluso de Judas, el traidor, sabemos el último detalle morboso. Tuvo su final en el campo del alfarero. Los evangelios no escatiman en descripciones, pero de María Magdalena, la mujer que según los propios evangelios canónicos fue la primera testigo de la resurrección, la que Jesús llamó para anunciar a los apóstoles que había vencido al sepulcro, la apóstol de los apóstoles según la tradición cristiana primitiva. De ella no hay absolutamente nada en los registros oficiales, ni una fecha, ni un lugar, ni una descripción, ni siquiera una mención casual. Es como si alguien hubiera tomado unas tijeras quirúrgicas y recortado cuidadosamente el capítulo final de su vida. Los Hechos de los Apóstoles, ese registro meticuloso de los primeros años del cristianismo escrito por Lucas, la menciona brevemente al inicio, y luego desaparece del relato como si se hubiera evaporado. Las cartas de Pablo, que nombran a decenas de colaboradores, líderes, misioneros, mujeres que trabajaban en las comunidades. Jamás la mencionan, ni una sola vez. Los padres de la Iglesia primitiva, esos teólogos obsesivos que documentaron cada detalle de la vida de los santos, cada milagro, cada martirio, guardan un silencio sepulcral sobre su final, casualidad, simple olvido histórico de escribas distraídos, o quizás algo mucho más perturbador, porque cuando investigas los patrones históricos de censura eclesiástica descubres algo escalofriante. La Iglesia primitiva no olvidaba información por accidente. Cuando algo desaparecía de los registros oficiales, generalmente era porque representaba una amenaza teológica que cuestionaba doctrinas establecidas, o una amenaza política que desafiaba estructuras de poder recién construidas. Y María Magdalena era ambas cosas. Amenaza teológica, porque los textos que sobrevivieron a la censura la presentaban como receptora de enseñanzas secretas de Jesús. Conocimientos que contradecían la autoridad exclusiva que Pedro reclamaba sobre los 12. Amenaza política, porque su liderazgo espiritual desafiaba la estructura patriarcal que la Iglesia institucional estaba construyendo sobre los cimientos del Imperio romano. Pero hay algo aún más inquietante en este silencio. Cuando comparas las tradiciones orales preservadas en comunidades cristianas marginales, desde las cuevas del sur de Francia hasta las iglesias coptas de Egipto, desde los textos cátaros que sobrevivieron a la Inquisición hasta las leyendas preservadas por comunidades gitanas. Todas coinciden en un punto escalofriante. El final de María Magdalena no fue pacífico, y las razones por las que falleció son exactamente las mismas razones por las que su fallecimiento fue borrado de la historia oficial. Porque lo que ella sabía, lo que ella enseñaba, lo que ella representaba, era demasiado peligroso para permitir que sobreviviera en la memoria colectiva del cristianismo. Durante los próximos minutos vamos a desentrañar juntos el misterio más oscuro del cristianismo primitivo. Vamos a seguir las pistas que la censura eclesiástica no logró borrar completamente. Vamos a escuchar las voces que fueron silenciadas, pero que aún resuenan en los márgenes de la historia. Vamos a descubrir por qué el Vaticano, durante casi 2000 años, ha mantenido el más absoluto silencio sobre cómo terminó realmente la vida de la mujer más importante del cristianismo después de Jesús. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu comprensión de María Magdalena, cambiará tu comprensión de todo el cristianismo tal como te lo enseñaron. Las primeras pistas sobre el destino de María Magdalena no están en Roma ni en Jerusalén. Están en una pequeña región del sur de Francia que durante siglos ha guardado celosamente una tradición que la Iglesia oficial nunca quiso reconocer. Según documentos medievales preservados asterios de la Provenza francesa,
María Magdalena no desapareció de la historia, fue exiliada. La tradición de Saintes-Maries de la Mer, un pueblo costero de la región provenzal, relata algo extraordinario. Alrededor del año 42 después de Cristo, María Magdalena, junto con María Salomé, María Jacobé, Lázaro su hermano, Marta su hermana y Maximino, uno de los 72 discípulos, fueron colocados en un barco sin remos ni velas y abandonados a la deriva en el mar Mediterráneo. Piensa en eso por un momento. Un barco sin remos ni velas en el Mediterráneo es una sentencia de fallecimiento segura. Un exilio diseñado para parecer un accidente, pero según estas tradiciones, el barco milagrosamente llegó a las costas de la actual Francia, específicamente a la región que hoy conocemos como Camarga. Suena leyenda piadosa medieval inventada por monjes imaginativos. Espera, porque Jacobo de Vorágine, el dominico italiano del siglo XIII, documentó esta tradición en su obra La leyenda dorada, uno de los textos hagiográficos más importantes de la Edad Media. Y Vorágine no era un místico fantasioso, era un investigador meticuloso que consultaba archivos antiguos, manuscritos, tradiciones orales preservadas durante siglos. Pero la evidencia más fascinante está en la cueva de Sainte-Baume, esta gruta natural ubicada en las montañas de la Provenza a unos 50 kilómetros de Marsella. Ha sido lugar de peregrinación ininterrumpida desde al menos el siglo V después de Cristo. Las tradiciones locales afirman que María Magdalena pasó los últimos 30 años de su vida en esta cueva. 30 años, no en silencio pasivo de ermitaña arrepentida, sino transmitiendo conocimientos, enseñando, formando discípulos. Y aquí está la parte que la historia oficial nunca cuenta. Según textos preservados en monasterios de la región, María Magdalena no vivía sola en esa cueva aislada del mundo, recibía visitantes, enseñaba a quienes buscaban sabiduría, formaba discípulos en un camino espiritual, mantenía viva una tradición de cristianismo que no dependía de la autoridad de Roma ni de Jerusalén. Un cristianismo de experiencia directa con lo divino, de revelación personal sin intermediarios, de conocimiento interior que no requería permiso de ninguna jerarquía, exactamente el tipo de cristianismo que Pedro y Pablo estaban intentando eliminar para establecer una iglesia institucional y jerárquica. Los registros arqueológicos confirman algo revelador. La cueva de Sainte-Baume fue efectivamente un centro de culto cristiano muy antiguo, mucho antes de que el Vaticano reconociera oficialmente cualquier santuario en Francia, mucho antes de que la Iglesia Católica tuviera poder en esa región. ¿Qué significa esto? Significa que comunidades cristianas primitivas veneraban este lugar décadas, quizás siglos antes de que la Iglesia oficial decidiera qué era doctrina aceptable y qué era herejía, y significa que María Magdalena no desapareció pasivamente de la historia como sugiere el silencio de los textos canónicos, fue activamente exiliada a los márgenes geográficos del mundo conocido y a los márgenes teológicos del cristianismo naciente, pero incluso en el exilio, incluso en una cueva remota en las montañas del sur de Francia, su influencia era tan poderosa que generaba comunidades, atraía buscadores desde lugares lejanos. Amenazaba la narrativa oficial que se estaba construyendo en Roma. Ahora viene la revelación que cambia todo. María Magdalena no solo enseñó durante esos 30 años en la cueva, escribió, y lo que escribió fue tan peligroso que la Iglesia intentó borrarlo de la existencia. En 1896, un erudito alemán llamado Karl Reinhardt compró un antiguo códice en un mercado de antigüedades en El Cairo. Ese manuscrito, conocido ahora como Papiro de Berlín 8502, contenía un texto que la cristiandad oficial había declarado perdido para siempre: el Evangelio de María Magdalena. Pero este Evangelio no fue perdido por accidente en algún incendio fortuito de biblioteca. Según los investigadores de la Universidad de Harvard, especialmente la doctora Karen King, este texto fue sistemáticamente suprimido durante los primeros siglos del cristianismo, porque contenía enseñanzas que contradecían frontalmente la estructura de poder que Pedro estaba estableciendo. ¿Qué decía este Evangelio? Fragmentos preservados revelan algo explosivo. María Magdalena recibía visiones directas del Salvador resucitado.
enseñanzas que Jesús no compartía con los demás discípulos, revelaciones privadas que iban más allá de lo que los 12 conocían, y no solo eso. El texto registra un conflicto directo, violento en su intensidad, entre María y Pedro. Cito textualmente del Evangelio de María, capítulo 9. Pedro dijo a María, hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdas, que tú conoces, pero nosotros no hemos escuchado. María responde compartiendo una visión sobre el ascenso del alma, sobre el conocimiento interior, sobre cómo liberarse de las ataduras del mundo material. Pero entonces Pedro reacciona con furia apenas contenida. ¿Acaso habló con ella en secreto, sin nuestro conocimiento y no abiertamente? ¿Tenemos que cambiar nuestras costumbres y escuchar todos a esta mujer? Lee eso de nuevo despacio. Pedro no está cuestionando la doctrina específica que María enseña. Está cuestionando la autoridad de una mujer para enseñar. Está indignado porque Jesús compartió conocimientos con María que no compartió con él, con Pedro, el supuesto líder de los apóstoles. Y aquí está el punto crítico que conecta todo. Las enseñanzas de María Magdalena en este Evangelio presentan un camino espiritual radicalmente diferente al que la Iglesia institucional estaba construyendo. Ella enseñaba experiencia directa de lo divino sin necesidad de intermediarios humanos. La Iglesia de Pedro enseñaba obediencia a la autoridad apostólica, jerarquía estricta, intermediación obligatoria. Ella enseñaba que el reino de los cielos está dentro de cada persona, accesible directamente. La Iglesia enseñaba que la salvación solo viene a través de la institución eclesiástica, los sacramentos administrados por sacerdotes autorizados. Ella enseñaba libertad espiritual, la Iglesia enseñaba dependencia institucional. ¿Entiendes ahora por qué este Evangelio tenía que desaparecer? Porque si las enseñanzas de María Magdalena hubieran prevalecido en el cristianismo primitivo, no habría necesidad de obispos con poder temporal, no habría necesidad de papas que reclamaran autoridad absoluta, no habría necesidad de una estructura jerárquica de poder que controlara el acceso de los creyentes a lo divino. Cada creyente tendría acceso directo a Dios. No necesitarías que nadie intercediera por ti ante el Creador. ¿No necesitarías confesarte ante un sacerdote para obtener perdón? ¿No necesitarías pagar indulgencias para salvar tu alma? ¿No necesitarías temer la excomunión como castigo máximo? Serías espiritualmente libre, y la libertad espiritual, amigo mío, es la mayor amenaza para cualquier institución religiosa que depende del control para mantener su poder. Pero hay más, mucho más que necesitas saber. Según las investigaciones del Dr. Bart Ehrman de la Universidad de Carolina del Norte, el Evangelio de María no era un texto aislado producido por algún grupo marginal. Formaba parte de una tradición textual mucho más amplia de enseñanzas atribuidas a María Magdalena, textos que fueron quemados en las bibliotecas de Alejandría cuando el cristianismo se volvió religión oficial del imperio. Manuscritos confiscados durante las purgas antignósticas del siglo IV, pergaminos enterrados por comunidades cristianas que sabían que poseerlos significaba el fallecimiento seguro. Y lo más perturbador de todo, evidencias de que María Magdalena, sabiendo que su vida estaba en peligro, deliberadamente distribuyó copias de sus enseñanzas a comunidades dispersas por todo el Mediterráneo, como si supiera con claridad profética que algún día intentarían borrarla completamente de la historia, como si estuviera sembrando semillas de verdad que brotarían siglos después cuando el tiempo fuera propicio. Semillas que hoy, en este momento preciso de la historia, finalmente están germinando. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el Evangelio de María Magdalena? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones que durante siglos permanecieron ocultas. El año 430 y uno después de Cristo marca un punto de quiebre brutal en la historia del cristianismo, y también marca el momento en que el destino de María Magdalena fue oficialmente sellado. El Concilio de Éfeso no solo definió doctrinas mariológicas sobre la Virgen María,
También silenció para siempre cualquier vestigio de veneración a María Magdalena como figura de autoridad espiritual. Y aquí viene algo que no puede ser coincidencia. Este concilio se realizó en Éfeso. Según algunas tradiciones ortodoxas orientales, Éfeso era precisamente donde María Magdalena había pasado sus últimos años junto al apóstol Juan. Era la ciudad que supuestamente guardaba su memoria más viva, más intacta. Y fue exactamente allí, en ese lugar cargado de memoria sobre ella, donde la Iglesia institucional decidió borrarla definitivamente de la narrativa oficial. Los registros del Concilio de Éfeso, preservados en archivos vaticanos y ortodoxos, muestran una obsesión particular: establecer a la Virgen María como la única femenina de veneración legítima en el cristianismo. María la Madre, María la Virgen, María Theotokos, pero nunca María el Apóstol, nunca María la Maestra, nunca María Magdalena la discípula amada. La estrategia era brillante en su crueldad calculada: elevar a una María para eliminar a la otra, crear una figura femenina tan exaltada en su pureza virginal, tan inalcanzable en su santidad materna, que cualquier otra mujer quedara automáticamente descalificada, especialmente una que había sido líder espiritual, maestra reconocida y posiblemente compañera íntima de Jesús. Según la investigación de la doctora Anne Graham Brock de la Universidad de Harvard, este patrón no fue accidental ni producto de evolución teológica natural. Fue una campaña teológica deliberada, planificada, ejecutada con precisión. Los padres de la Iglesia del siglo IV y V participaron activamente: Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona. Todos ellos participaron en transformar sistemáticamente la imagen de María Magdalena, de apóstol de los apóstoles a pecadora arrepentida, de maestra espiritual reconocida a mujer difamada, de receptora de revelaciones divinas a modelo silencioso de sumisión penitente. Y aquí está el paralelo escalofriante que conecta todo, justo cuando este proceso de difamación teológica alcanzaba su punto máximo. Las comunidades cristianas que aún veneraban a María Magdalena como figura de autoridad comenzaron a ser perseguidas. Los gnósticos que preservaban sus evangelios fueron declarados herejes y cazados. Los montanistas que permitían liderazgo femenino inspirado en su ejemplo fueron exterminados sistemáticamente. Los marcionitas que incluían textos atribuidos a ella en sus escrituras fueron perseguidos hasta la extinción. El método era el mismo que se usó contra Hipatia de Alejandría en el año 415 después de Cristo. Hipatia era filósofa, matemática, astrónoma, una mujer de extraordinaria sabiduría que enseñaba públicamente en Alejandría. El trágico final de Hipatia de Alejandría en medio de las tensiones políticas y religiosas con el patriarca Cirilo, según las crónicas de la época. Un suceso que marcó la historia de Alejandría. El mismo Cirilo que después sería declarado santo y doctor de la Iglesia. Fue víctima de una muerte extremadamente dura. Su cuerpo fue maltratado por una multitud enfurecida. Finalmente sus restos fueron reducidos a cenizas. Su gran falta ante la sociedad de entonces fue su inmenso conocimiento, en un periodo donde las normas eclesiásticas restringían la participación y la voz de las mujeres, en una época donde la Iglesia había decidido que las mujeres debían callar en las asambleas. El patrón es inconfundible cuando lo examinas sin prejuicios. Cuando una mujer representa autoridad espiritual o intelectual que desafía la jerarquía masculina eclesiástica, ¿se la elimina? Físicamente, si es posible. Simbólicamente, si la eliminación física no es viable. Y si no se puede eliminar su memoria completamente porque aparecen textos que no pueden ser alterados, se transforma su imagen hasta hacerla inofensiva. María Magdalena sufrió ambos destinos. Primero, según las tradiciones marginales que examinaremos en detalle, fue eliminada físicamente. Después, su memoria fue transformada durante siglos en la de una pecadora sexual arrepentida, una narrativa que sirvió perfectamente para justificar la subordinación de todas las mujeres en la Iglesia durante más de 1000 años. Pero las comunidades que conocían la verdad no se rindieron simplemente ante la presión institucional, se fueron a las montañas inaccesibles, a los desiertos remotos donde el poder de Roma no llegaba,
a los márgenes del mundo cristiano donde aún podían respirar, y allí preservaron en susurros transmitidos de generación en generación, de madres a hijas, de maestros a discípulos, la verdadera historia de cómo terminó la vida de María Magdalena, una historia que la Iglesia intentó enterrar bajo capas de difamación teológica, concilios políticos y violencia santa. Una historia que ahora, por primera vez en siglos, podemos reconstruir pieza por pieza. La historia oficial dice con indiferencia: no sabemos qué pasó con María Magdalena. Se perdió en las brumas de la historia. Pero la verdad es mucho más perturbadora. Sabemos demasiado. El problema es que existen 3 versiones completamente diferentes de su fallecimiento, cada una preservada por comunidades cristianas distintas. Comunidades que fueron perseguidas precisamente por mantener viva esa memoria. 3 finales, 3 tradiciones que no se pueden reconciliar fácilmente. 3 verdades prohibidas, y lo más inquietante de todo, las 3 comparten un elemento común que nunca debías descubrir. Versión 1, fallecimiento natural en Éfeso, la tradición ortodoxa suprimida, según textos preservados en monasterios ortodoxos griegos que sobrevivieron a siglos de censura. María Magdalena viajó a Éfeso junto con la Virgen María y el apóstol Juan después de la crucifixión. Allí habría vivido sus últimos años en comunidad espiritual, falleciendo pacíficamente alrededor del año 63 después de Cristo. La Iglesia ortodoxa de Oriente veneró durante siglos una tumba en Éfeso que supuestamente contenía sus restos, hasta que en el siglo IX, según la tradición, sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla por razones políticas y religiosas. ¿Por qué esta versión fue suprimida en Occidente? Porque presentaba a María Magdalena viviendo en comunidad espiritual con Juan el discípulo amado en un rol de igualdad apostólica. Era una María anciana, sabia, venerada por comunidades enteras, no una pecadora arrepentida escondida en vergüenza. Esta imagen de dignidad y autoridad espiritual era completamente inaceptable. Versión 2, martirio en Roma, los textos apócrifos primitivos, documentos gnósticos y apócrifos del siglo II y III sugieren algo completamente diferente, según estas tradiciones preservadas en fragmentos dispersos. María Magdalena viajó a Roma alrededor del año 60 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón. Su misión no era esconderse ni vivir en retiro pacífico. Su misión era confrontar al emperador con la verdad de la resurrección. Los relatos varían en detalles, pero convergen en un punto central. Sufrió el martirio bajo el mandato de Nerón en el año 64 después de Cristo. Las mismas persecuciones que mataron a Pedro, a Pablo, a miles de cristianos en Roma. Algunos textos sugieren que fue crucificada como Pedro, otros que tuvo el final como Pablo, otros que fue arrojada a las fieras en el Coliseo para entretenimiento de las masas. ¿Por qué esta versión desapareció de la memoria oficial? Porque presentaba a María Magdalena como mártir valiente que confrontaba poderes imperiales. Una imagen demasiado poderosa, demasiado heroica, demasiado apostólica. Si María Magdalena era mártir al mismo nivel que Pedro y Pablo, ¿cómo justificar que su nombre fuera borrado de las liturgias, de las oraciones, de la memoria oficial del cristianismo? Versión 3, asesinato ordenado, la tradición cátara más peligrosa. Pero hay una tercera versión que rara vez se menciona, la más perturbadora de todas, la más censurada, la que explica por qué las otras 2 tuvieron que ser suprimidas también. Según las tradiciones preservadas por los cátaros del sur de Francia, esas comunidades cristianas que fueron masacradas durante la cruzada albigense del siglo XIII, María Magdalena no falleció por causas naturales ni a manos de perseguidores paganos. Fue asesinada por orden de las propias autoridades cristianas primitivas. Los textos cátaros, la inmensa mayoría quemados durante la Inquisición, hablaban de un gran silenciamiento, una purga ordenada por los líderes de la Iglesia primitiva contra aquellos que preservaban las enseñanzas secretas del Salvador. Y María Magdalena, según estas tradiciones, era la principal guardiana de esas enseñanzas. La versión cátara afirma que María Magdalena fue envenenada en la cueva de Sainte-Baume, alrededor del año 63 después de Cristo, no por soldados romanos,
no por perseguidores paganos, por emisarios enviados desde las comunidades cristianas de Jerusalén y Antioquía que veían en ella una amenaza doctrinal inaceptable. Suena demasiado oscuro, demasiado conspirativo, demasiado radical, pero considera esto con mente abierta. Sabemos históricamente que los primeros cristianos no solo fueron perseguidos por Roma, también se perseguían ferozmente entre sí. Las cartas de Pablo están llenas de denuncias violentas contra falsos apóstoles y otros evangelios. Los Hechos de los Apóstoles registran conflictos violentos entre facciones cristianas. Los primeros padres de la Iglesia escribieron tratados enteros atacando brutalmente a otros cristianos que enseñaban doctrinas diferentes. ¿Por qué sería imposible que María Magdalena, la portadora de enseñanzas que amenazaban la estructura de poder naciente, fuera eliminada por esa misma estructura? El elemento común, la verdad que conecta las tres versiones. Aquí está lo que las tres versiones comparten, lo que las une más allá de sus diferencias. En todas ellas, María Magdalena fallece sin descendencia reconocida oficialmente, sin sucesores nombrados, sin una comunidad que preserve institucionalmente sus enseñanzas con autoridad reconocida. Su línea de transmisión termina con ella, o eso es lo que la historia oficial quiere desesperadamente que creamos, porque si María Magdalena tuvo discípulos que continuaron su obra, si formó comunidades que preservaron sus enseñanzas, si dejó un legado vivo que sobrevivió a los márgenes, entonces no importa exactamente cómo falleció, lo que importa es que su mensaje sobrevivió, y eso, más que cualquier detalle específico de su fallecimiento, es lo que la Iglesia institucional nunca pudo tolerar. Para entender por qué lo que pasó con María Magdalena fue tan censurado, necesitamos hablar de los cátaros. Los cátaros eran una comunidad cristiana que floreció en el sur de Francia entre los siglos XI y XIII. Según investigadores como el Dr. Jean Duvernoy, preservaban tradiciones cristianas primitivas directas de las primeras comunidades orientales. Tradiciones que incluían algo que la Iglesia católica consideraba imperdonable: la veneración de María Magdalena como figura central del cristianismo, superior incluso a Pedro en autoridad espiritual. Los textos cátaros presentaban a María Magdalena como la verdadera heredera espiritual de Jesús. Hablaban del evangelio del amor que ella guardaba, del consolamentum, un sacramento de conocimiento directo sin intermediarios, de las palabras secretas del Salvador que sólo ella había comprendido, y los cátaros afirmaban que María Magdalena había sido deliberadamente eliminada por las autoridades de la Iglesia primitiva, porque sus enseñanzas hacían innecesaria toda la estructura clerical. No necesitas sacerdote si tienes conocimiento directo de lo divino, no necesitas obispo si tienes revelación personal, no necesitas papa si el reino de Dios vive dentro de ti. Esta enseñanza era dinamita espiritual. En el año 1209 el Papa Inocencio III convocó la Cruzada Albigense, la primera cruzada cristiana contra otros cristianos. Durante 40 años arrasó el sur de Francia. Se estima que 1 millón de personas perecieron, ciudades enteras fueron borradas, bibliotecas enteras incineradas, y con ellas desaparecieron los textos cátaros sobre María Magdalena. El último reducto fue el castillo de Montsegur. En marzo de 1244 se rindieron, pero antes 4 hombres escaparon en la noche, llevando consigo documentos sagrados, textos que la Iglesia desesperaba por eliminar. ¿Qué contenían? Según confesiones de la Inquisición, los cátaros tenían un texto llamado el Libro del Amor. Ese libro contenía las últimas palabras de María, la amada del Señor, las palabras que explicaban por qué fue silenciada, las palabras que contenían la clave del verdadero cristianismo sin instituciones. La Inquisición torturó a cientos buscándolo. Excavaron montañas enteras, nunca lo encontraron, o quizás sí lo eliminaron en secreto porque su contenido era demasiado peligroso. Piensa en esto: una institución que dice representar el amor persiguió a 1 millón de personas. ¿Por qué? Por textos sobre María Magdalena, por enseñanzas que ponían el conocimiento interior por encima de la autoridad externa. ¿Qué sabía ya que valía la pena esto 1000 años después? Si María Magdalena desapareció sin rastro,
¿Por qué 5 lugares en Europa afirman poseer sus restos? Esta multiplicidad es manipulación histórica deliberada. Saint-Maximin en Francia afirma poseer su cráneo, redescubiertos en 1279, justo cuando la Iglesia necesitaba reforzar control después de la Cruzada. Pero estudios antropológicos revelan que los huesos proceden de al menos 3 individuos diferentes. 3 mujeres presentadas como una sola María Magdalena. La Iglesia ortodoxa dice que vivió en Éfeso, pero no hay registros arqueológicos que lo confirmen, solo tradición oral que contradice las francesas. Vézelay era el centro de peregrinación en la Edad Media. Afirmaban tener sus reliquias completas hasta que fueron desacreditadas por la propia Iglesia. Las reliquias aparecen y desaparecen según conveniencias políticas. Dime desde dónde estás viendo este video, escribe tu país en los comentarios. Formemos una red global de buscadores. Los artistas medievales sabían verdades que no podían expresar abiertamente. Así que las pintaron en código. El símbolo central era el frasco de alabastro. Aparece en pinturas en contextos que no tienen nada que ver con la unción original. Según historiadores del arte, el frasco era símbolo críptico. Representaba el conocimiento secreto que María Magdalena portaba. El ungimiento no era solo físico, era espiritual, iniciático. En la simbología alquímica, el alabastro representaba el recipiente de la esencia divina y María Magdalena era ese recipiente humano, pero hay un símbolo más perturbador: imágenes de María Magdalena con piel oscura en catedrales francesas, las Magdalenas negras. Análisis químicos demuestran que fueron talladas deliberadamente en madera oscura, creadas negras desde el principio con intención simbólica. El color negro representaba el conocimiento oculto. María Magdalena negra significaba portadora de conocimiento prohibido. También la conectaban con Sara la Negra. Sara, cuyo nombre fue borrado de todos los textos oficiales. Caravaggio pintó María Magdalena en éxtasis en 1606. Muestra una mujer en revelación mística directa. Sus ojos miran hacia adentro, hacia el templo interior, y en sus manos casi oculto un libro. Un libro que no debería estar ahí, porque la Magdalena oficial no lee, pero la Magdalena gnóstica sí lee, sí escribe, sí enseña. Caravaggio fue acusado de herejía y huyó de Roma. Tiziano incluye rosas rojas a sus pies. En la tradición esotérica, la rosa roja era símbolo del conocimiento iniciático, emblema de los rosacruces. María Magdalena era la rosa mística, portadora de la gnosis del Cristo. Durante siglos, artistas arriesgaron sus vidas, preservaron en imágenes lo que no podían decir en palabras. Nos dejaron pistas para que nosotros también pudiéramos saber. A veces la evidencia más poderosa está en lo que se calla. Cuando examinas escritos de los padres de la Iglesia primitiva, el silencio sobre María Magdalena es ensordecedor. No es olvido casual, es omisión sistemática, quirúrgicamente precisa. Eusebio de Cesarea escribió la historia eclesiástica. Menciona decenas de figuras con detalles, pero de María Magdalena, la primera testigo de la resurrección, ni una palabra sobre su vida después, se desvanece del registro histórico. Es posible que olvidara investigar o decidió omitir información que contradecía la narrativa de Nicea, porque Nicea estableció la estructura de poder basada en sucesión apostólica masculina. María Magdalena cuestionaba ese edificio de autoridad. Jerónimo tradujo la Biblia al latín. En Lucas 7 aparece una mujer pecadora anónima. Jerónimo deliberadamente fusionó esta figura con María Magdalena. No hay evidencia bíblica para esta fusión, pero lo hizo con plena conciencia, para transformarla de apóstol a pecadora arrepentida, de maestra espiritual a modelo de sumisión. Funcionó durante 1400 años, hasta que el Vaticano en 1969 admitió el error. Pero el daño ya estaba hecho. Agustín escribió millones de palabras, pero sobre María Magdalena apenas unas líneas. Solo la menciona como pecadora perdonada. Agustín sabía perfectamente, eligió callar porque estaba construyendo la teología institucional. María Magdalena era incompatible con ese proyecto, así que la silenció teológicamente. El patrón es inconfundible. Escriben extensamente sobre figuras que apoyan el poder, escriben contra herejes,
Pero sobre María Magdalena silencio estratégico absoluto. Es la técnica más sofisticada de censura, no atacar directamente, simplemente omitir, ignorar. Pero ese silencio traiciona algo crucial, sabían que era importante, tan importante que no podían atacarla sin revelar cuánto poder tenía, tan peligrosa que la única estrategia era el silencio. Porque no se silencia lo irrelevante, se silencia lo peligroso. María Magdalena no desapareció sin legado, dejó una heredera espiritual, Sara la Negra. Cada año miles de gitanos peregrinan a Saintes Maries de la Mer para honrar a Sara la Negra. No van por mandato católico, la Iglesia no reconoce esta devoción, van porque sus ancestros transmitieron una historia durante casi 2000 años, una historia que ninguna institución pudo borrar porque vivía en memoria oral. Sara era la hija de María Magdalena según algunas versiones, o su discípula más cercana según otras, quien recibió directamente sus enseñanzas secretas. Sara era la portadora del linaje. Conectaba con el Cristo a través de María Magdalena. El nombre ha generado debates. Algunas interpretaciones dicen que era étnicamente negra, egipcia o etíope, o otras que negra se refiere a conocimiento oculto, gnosis. Pero hay otra interpretación. Sara era negra porque fue declarada inexistente por la Iglesia, borrada de todos los registros, y encontró refugio entre los gitanos, que no respondían a autoridades eclesiásticas, y preservaban tradiciones orales que los imperios no podían controlar. La peregrinación no es folclore, es resistencia espiritual que ha continuado siglos. Los gitanos llevan la estatua al mar, la sumergen ceremonialmente y cantan en romaní palabras que la Iglesia nunca pudo controlar. Según investigadores, este ritual preserva memoria de un bautismo original, no el institucional, sino un bautismo de conocimiento directo, una iniciación en enseñanzas secretas que María Magdalena transmitió. Existen fragmentos de enseñanzas preservadas en comunidades gitanas, nunca escritas, solo transmitidas oralmente de madres a hijas. Una dice: la luz que buscas no está en templos de piedra, está en el templo de carne que eres tú. Nadie puede darte esa luz porque ya la posees, solo necesitas despertar. Es casi idéntica al Evangelio de María Magdalena y de Tomás. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Las mismas enseñanzas que la Iglesia declaró heréticas, preservadas 2 milenios en comunidades marginales. No importa si Sara era hija biológica o discípula. Lo que importa es que representa continuidad, la prueba de que el mensaje no terminó. Sobrevivió en comunidades que la Iglesia no pudo controlar. Sara es el ADN espiritual de María Magdalena. Y ese ADN sigue vivo en cada persona que siente una verdad que no le enseñaron, en cada buscador que desconfía de instituciones y busca experiencia directa, en cada alma que sabe que el Cristo vive dentro. Ese es el legado real, está en ti, en tu búsqueda, en tu sed, en tu negativa a aceptar versiones incompletas. Existe un texto que la Iglesia dice que no existe. Se llama el Testamento de María. En el texto gnóstico Pistis Sophia, María Magdalena aparece como principal interlocutora de Jesús resucitado. De 164 preguntas a Jesús, 67 provienen de María. Más que Pedro, Juan y todos los varones combinados. Jesús le dice: María, tú eres más dichosa que todas las mujeres. Tú serás la plenitud de todas las plenitudes. A ti te revelaré todos los misterios del reino, porque tu corazón está más dirigido al reino que todos tus hermanos. Según la doctora Helene Pagels, esto sugiere que existía un testamento completo de María Magdalena, con enseñanzas avanzadas que otros no recibieron. En actas de la Inquisición hay menciones a un texto, el libro peligroso. Los cátaros lo llamaban las palabras de la amada, el testamento de la primera luz. Contenía las últimas enseñanzas de María Magdalena pronunciadas en la cueva. Uno de estos testimonios dice: el libro contiene palabras sobre el Cristo interior en cada alma, palabras que hacen innecesarios los sacramentos, innecesarios los sacerdotes, innecesaria toda la Iglesia con su jerarquía. ¿Ves por qué tenía que ser suprimido? Fragmentos de enseñanzas sobrevivieron. Académicos como el Dr. Marvin Meyer han reconstruido el contenido probable. 1. El reino interior accesible directamente. No busquen al Cristo en templos de piedra,
El templo verdadero es la carne que habitamos. El Cristo ya habita dentro. 2. Autoridad personal sin intermediarios. Ningún hombre puede interponerse entre tu alma y lo divino. El que dice solo a través de mí llegarás, miente y busca controlarte. 3. Resurrección como despertar. La resurrección verdadera no es del cuerpo de carne, sino del espíritu dormido que despierta. Resucitar es despertar al Cristo que siempre vivió en ti. 4. La gnosis femenina. La sabiduría de Dios es femenina, Sofía es su nombre. El mundo no conocerá paz hasta que honre lo femenino como portal de lo divino. ¿Por qué eran peligrosas? Porque cuestionaban los pilares del poder. Autoridad sacerdotal, no necesitas intermediarios. Control sacramental, la gracia está en ti. Jerarquía patriarcal, lo divino se manifiesta en lo femenino. Si hubieran prevalecido, no habría papas, obispos, indulgencias, nada de la maquinaria de poder que la Iglesia construyó. Según tradiciones secretas había una enseñanza final, que María Magdalena pronunció antes de partir, reunió a sus discípulos y les dijo: cuando ya no esté, no construyan monumentos a mi memoria, no eleven mi nombre sobre otros. Yo no vine a crear nueva dependencia, sino a señalar el camino a la libertad total. El Cristo que conocí no estableció iglesia institucional, estableció libertad interior, no dio poder a hombres específicos, dio poder a almas sin distinción, no creó jerarquías, reveló igualdad divina fundamental. Cuando vengan aquellos que digan solo nosotros tenemos la verdad, recuerden, el que busca controlar tu acceso a lo divino busca convertirse en tu intermediario. El que dice que necesitas su permiso te está limitando. El que te hace temer tu conexión con el Creador te está apartando de tu poder. Yo vi al Cristo, caminé con Él, lo amé y fui amada. Y Él nunca me dijo que necesitaba otro hombre para llegar al Padre. Él me dijo: María, tú eres el templo vivo, tú eres el camino, tú eres la verdad viva. Y eso mismo es lo que Él te dice a ti: no permitas que nadie te limite en esa verdad. Esta enseñanza representa algo que ninguna institución puede tolerar. Por eso el testamento fue suprimido con más intensidad que cualquier texto, porque cuestionaba la existencia misma de la Iglesia como institución de poder. Durante casi 2000 años el silencio fue casi perfecto, pero ahora algo extraordinario está sucediendo. La verdad emerge desde múltiples frentes: descubrimientos arqueológicos, investigación académica, despertar espiritual global. Esto no es casualidad, es profecía cumpliéndose. La historia espiritual se mueve en ciclos: oscurecimiento donde la verdad es enterrada, revelación donde lo oculto vuelve a la luz. Estamos viviendo uno de esos momentos. María Magdalena está en el epicentro. En 1945 se descubrieron los manuscritos de Nag Hammadi, 52 textos gnósticos con evangelios de María Magdalena, Tomás y Felipe, preservados en jarras durante 1600 años, esperando el momento exacto. En 1896, el papiro de Berlín reveló fragmentos del Evangelio de María. En 2012, evidencia de un papiro mencionando a la esposa de Jesús. Abrió conversaciones imposibles de cerrar. Cada década trae nuevos descubrimientos, confirmaciones de lo que tradiciones marginales siempre supieron: el despertar del femenino sagrado. María Magdalena es símbolo del principio femenino divino suprimido durante milenios, y ese principio está resurgiendo en décadas recientes. Movimientos de empoderamiento femenino, cuestionamiento de estructuras patriarcales religiosas, búsqueda de espiritualidad directa, rechazo a sumisión ciega. María Magdalena emerge porque la conciencia colectiva está lista. Durante 2000 años no estaba preparado, pero algo cambió. La información ya no puede controlarse completamente. Textos antiguos están digitalizados y accesibles. Comunidades de buscadores se conectan sin fronteras. Millones despiertan la verdad que siempre vivió dentro. Tú no estás aquí por accidente. Estás aquí porque eres parte del linaje espiritual, el linaje de quienes saben que hay más verdad de la que te contaron, quienes sienten la llamada a conocimiento directo, a experiencias sin mediadores, a libertad espiritual absoluta, quienes no pueden someterse ante obediencia ciega. Ese es el linaje de María Magdalena, y tú eres parte viva, por eso su historia te resuena.
¿Por qué sientes indignación cuando descubres cómo fue silenciada? ¿Por qué algo dentro despierta con sus enseñanzas? No es fanatismo, es reconocimiento espiritual, tu alma reconociendo la verdad que siempre supo. María Magdalena representa libertad espiritual absoluta, libertad del control institucional, libertad de mediación obligatoria, libertad de vivir lo divino directamente, sabiendo que esa libertad no podía enterrarse para siempre, que semillas sobrevivirían en los márgenes, que comunidades preservarían el conocimiento, que llegaría un tiempo donde millones despertarían. Ese tiempo es ahora, y tú eres parte de ese despertar, no porque alguien te lo otorgue, sino porque es tu herencia divina, la misma que María Magdalena defendió, la misma verdad por la que fue silenciada, la misma libertad que ninguna institución pudo eliminar, porque la verdad no vive en textos que pueden suprimirse, vive en corazones que no pueden apagarse. Mientras exista un corazón que se niegue ante mentiras, que busque experiencia directa, que honre la voz interior, María Magdalena vive. No en reliquias, no en evangelios enterrados, vive en ti, en tu búsqueda, en tu sed, en tu negativa a aceptar versiones incompletas, ahora que sabes su historia, fragmentos que sobrevivieron. Tienes una responsabilidad, no dejar que vuelva a enterrarse, no permitir que su voz sea silenciada otra vez. Compartir esta verdad con otros buscadores, despertar a quienes están listos, ser tú el recipiente vivo de ese conocimiento, porque ella no partió para que su mensaje permaneciera en sombras, partió sabiendo que su verdad volvería a brillar y estás viendo ese cumplimiento. Participando en esa profecía, eres testigo del resurgimiento de la verdad que intentaron suprimir, pero que nunca pudieron eliminar, porque la verdad es inmortal. Y María Magdalena fue y sigue siendo portadora de esa verdad indestructible. Suscríbete al canal y activa la campanita. Si este video tocó algo profundo, déjame un like para que llegue a más buscadores. Gracias por ver hasta el final, por tu valentía de cuestionar, por tu apertura de corazón, por tu compromiso con la verdad. Nos encontraremos en el próximo video. El legado de María Magdalena se preserva en acción, en búsqueda incansable, en coraje de mirar verdades incómodas, en determinación de vivir espiritualmente libre. Hasta pronto, buscador de la verdad.